Hola chicos, bienvenidos a esta presentación. Hoy yo, Mariela Paredes, les estaré presentando el mundo fascinante de la parte de la biología que habla sobre los virus, los procariotas, los protistas y los hongos. A través de estos temas vamos a estar descubriendo cómo interactuamos con estos organismos, cómo interactúan ellos con el entorno, con otros seres vivos, además también así de su relevancia para el ecosistema y la salud humana misma. ¿De qué vamos a estar hablando en esta diapositiva? Vamos a abordar básicamente los temas de la estructura y clasificación de los virus, el ciclo de replicación viral y las enfermedades virales, los agentes subvirales, qué entidades estaremos viendo acá, la estructura y clasificación de las bacterias y arqueas, la evolución de los eucariotas y finalmente vamos a explorar a los hongos, sus características y la importancia ecológica y médica que estos representan. Bueno, los virus, estas son entidades biológicas atípicas que se encuentran en el límite entre lo vivo y lo no vivo. Son acelulares, o sea que carecen de estructura celular básica necesaria para realizar funciones metabólicas por sí solos. Estos virus dependen, como indica ahí, completamente de una célula huésped para poder replicarse y así realizar funciones esenciales para ellos mismos, como son la síntesis de proteínas y la replicación de su ADN. Este tipo de organismos tienen una estructura sencilla, pero es muy eficaz en su interacción con las células huésped. En cuanto a las formas virales, los virus representan una gran diversidad de formas. Tenemos las helicoidales, que representan la primera imagen, que es como es el virus de mosaico del tabaco, que es el que está representado ahí, que tiene como una estructura un poquito más helicoidal o en hélice. Luego tenemos a los poliédricos, que como en el caso del adenovirus, que adopta una forma más geométrica, algo más conciso, más regular, como un icosaedro. Luego están los virus envueltos, que es como en el caso del VIH, un virus bastante conocido, que posee una envoltura lipídica que va a facilitar la entrada a la célula huésped. Luego están los complejos, que este es la clásica figura del virus, que es como el caso del bacteriófago T4, que recordemos que son aquellos que pueden infectar a otras bacterias, y estos tienen estructuras más complejas que incluye ya una cápside y una colita, como vemos en la imagen. En cuanto a la clasificación de los virus, a estos podemos clasificarlos debido a su naturaleza. Ya que estos no son celulares, no podemos incluirlos dentro de los dominios de la vida, entonces su clasificación se basa más bien en diferentes criterios. Primeramente tenemos según el tipo de ácido nucleico que éste tenga, ya sea este ADN o ARN, que puede ser de cadena simple o doble. Según su mecanismo de replicación, por el modelo de Baltimore, este se puede clasificar en 7 grandes grupos, que acá no mencionaré, pero es importante que ustedes sepan. Que en el caso de los retrovirus, por ejemplo, utilizan transcriptasa inversa. También podemos clasificarlos según la presencia o no de envoltura, pudiendo estos ser desnudos o envueltos, como indica la imagen, donde carecen de la pared, la envoltura. Estos virus pueden infectar a plantas, animales, bacterias y arqueas. En el siguiente slide veremos sobre la replicación viral. La replicación viral es el proceso por el cual los virus se reproducen dentro de las células huésped. Como no tienen los mecanismos necesarios para poder replicarse, como mencionamos en un principio, los virus van a secuestrar la maquinaria celular de la célula que infectan para poder producir copias de su propio material genético. Así también las proteínas necesarias para poder formar nuevas partículas virales, ya sea la cápside, la cola, etcétera. Existen diferentes tipos o diferentes ciclos vitales, dos básicamente. Está el ciclo lítico, en el cual el virus se replica rápidamente, destruyendo luego la célula huésped, liberando así los nuevos virus. Y luego está el ciclo lisogénico, que más bien es algo más lento, donde el material genético viral se integra
al ADN de la célula huésped y permanece ahí latente por un tiempo, replicándose sin destruir la célula y bueno, posteriormente con el tiempo sí llega a alisarla, pero es algo más lento. En este slide veremos cómo serían estos ciclos, ¿sí? En el ciclo lítico, que es de la izquierda, tenemos al virus que ingresa a la célula, este se transcribe, se traduce, produce nuevas copias del virus y eventualmente rompe la célula, la lisa, liberando así los nuevos virus que pueden infectar a otras células. En cuanto al ciclo lisogénico, que es el de la derecha, en este caso el virus ingresa a la célula y no la destruye de forma inmediata, sino que va a empezar a replicarse dentro de ella de forma pasiva cada vez que la célula se divide, ¿sí? Como mencioné anteriormente, bajo ciertas condiciones, el virus puede entrar en el ciclo lítico y va a destruir a la célula huésped. Bueno, ¿qué enfermedades pueden causar los virus en plantas y animales? Los virus pueden causar una amplia gama de enfermedades en plantas, animales e humanos, incluyendo humanos, ¿sí? En plantas, los virus, como el caso del mosaico del tabaco que mencionamos anteriormente, pueden afectar en la fotosíntesis del mismo, reduciendo así la productividad en cultivos y en plantaciones pequeñas o grandes, ¿verdad? Se transmite el virus a través de vectores como insectos, semillas o de repente por propagación asexual. En cuanto a los humanos y animales, puede causar enfermedades muy conocidas como la influenza, la hepatitis, entre otros. En el caso de los retrovirus como el VIH, van a utilizar la transcriptasa inversa para insertar bien su ARN, el ADN del huésped, causando así infecciones crónicas. Eh, en cuanto a la mutación viral y por qué los virus tienen como este hit y son súper infecciosos, es importante mencionar que la mutación y enfermedades emergentes están ampliamente ligados a esto, ya que los virus, como el de la gripe, puede generar nuevas cepas a través de un reordenamiento genético, lo que va a crear nuevas variantes que pueden resultar en pandemias como es lo que vimos con el COVID o el H1N1, que cada año tenemos que vacunarnos contra este virus, ya que este se reordena genéticamente y causa mutaciones y por lo tanto es básicamente una nueva cepa, ¿sí? En cuanto a los tratamientos antivirales, conocemos que hay medicamentos como la amantadina y el Tamiflu que van a interferir en el ciclo viral. Em, pero la resistencia viral siempre es un desafío constante. En cuanto a los agentes subvirales son entidades infecciosas aún más simples que los virus y tienen formas de patogenicidad únicas. Tenemos a los satélites, que son virus que dependen de otros virus para poder replicarse, como es el caso de la hepatitis B, que necesita la presencia en la célula huésped de la hepatitis B. Luego tenemos los viroides, que son pequeñas moléculas de ARN sin cápside que causan enfermedades ya en plantas. Por último, tenemos los priones, que son más bien proteínas mal plegadas que van a inducir el mal plegamiento de otras proteínas, causando enfermedades neurodegenerativas, como es el caso también de las vacas locas, que seguramente alguna vez escucharon, que fue causado por esto, por los priones, ¿sí? Bueno, luego tenemos a la siguiente unidad, que vendría a ser de las bacterias y las arqueas. Las bacterias y las arqueas, en cambio, son procariotas que carecen de núcleo y orgánulos membranosos. Aunque comparten ciertas características básicas, van a diferenciarse por: las bacterias tienen una pared celular de peptidoglicano, membrana plasmática con fosfolípidos comunes. Y en cambio, las arqueas no poseen peptidoglicano, membranas con enlaces éster, lo que le da mayor resistencia en condiciones extremas. En ambos casos encontramos estructuras externas como los flagelos, que vendría a ser la colita larga, pilis, fimbrias, que son como los pelitos que están alrededor de la bacteria, o las arqueas, y luego tenemos la cápsula, que es el envoltorio de estas células, ¿sí? El ADN, como ya sabemos, se encuentra en una región llamada nucleoide.
En cuanto a la fisión binaria y recombinación, la fisión binaria es un proceso sexual en el que la célula madre se divide en células hijas genéticamente idénticas, o sea, se clona, ¿sí? Permitiendo así una amplia expansión poblacional. En cuanto a la recombinación genética, tenemos tres tipos. La conjugación, que es la transferencia de ADN entre bacterias mediante plásmidos. La transformación, que es la incorporación de un ADN ambiental. Y la transducción, que es la transferencia genética mediada por bacteriófagos. Estos procesos van a aumentar la variabilidad genética sin necesidad de la reproducción sexual. En cuanto a las adaptaciones metabólicas de procariotas, estos tienen una amplia diversidad metabólica, donde tenemos a los fotoautótrofos, que son aquellas que usan la luz y el CO2, como en el caso de las cianobacterias, los quimiautótrofos, que van a obtener la energía a través de compuestos inorgánicos, y los heterótrofos, que van a descomponer la materia orgánica, obteniendo así la energía, ¿sí? Algunas bacterias son anaeróbicas, o sea que no necesitan de oxígeno, viven sin oxígeno. Luego tenemos a las aeróbicas que necesitan necesariamente la presencia de oxígeno para subsistir. Y luego tenemos las facultativas que pueden vivir en ambos ambientes, ¿sí? En cuanto a la filogenia de las procariotas, los estudios genéticos muestran que las arqueas y las bacterias son dominios separados, ¿sí? Así como vemos en este árbol. Las arqueas, por un lado, están un poquito más cerca de las eucariotas, ya que poseen ARN polimerasa similar a animales y plantas. En cuanto a la divergencia de estos dos linajes, esto ocurrió de forma muy temprana a través de un precursor común, ¿sí? En cuanto a las enfermedades, las bacterias pueden causar diversas enfermedades en humanos y animales, como tenemos al Clostridium botulinum, que produce la toxina que causa parálisis, que de hecho es el Botox que se pone en algunas personas, ¿sí? Para poder eliminar esas arruguitas. Luego está la Mycobacterium tuberculosis, que causa justamente la tuberculosis. Es importante mencionar acá que la resistencia bacteriana a los antibióticos es un problema creciente, por eso se recomienda no automedicarse con antibióticos, ya que esto está acelerado por el uso indiscriminado de los medicamentos. Es importante mencionar en este punto que no todas las bacterias son dañinas, sino que están aquellas que forman parte de la flora intestinal que regulan procesos sumamente importantes dentro de nuestro cuerpo. En cuanto a la diversidad de los protistas, por otro lado, son eucariotas unicelulares o multicelulares simples que no encajan en los reinos de la planta, animal ni fungi. Se dividen en tres grupos grandes: los protozoos, que son heterótrofos móviles; las algas unicelulares, que son fotosintéticas; y los protistas tipo hongo, que van a absorber nutrientes, ¿sí? Como vemos en la imagen, que es una mezcla de todos estos organismos, ellos van a habitar en ambientes acuáticos, húmedos, y se reproducen por mitosis y meiosis. ¿Cómo evolucionaron los eucariotas? La teoría endosimbiótica explica que los mitocondrias y los cloroplastos provienen de bacterias que fueron engullidas por células ancestrales y luego evolucionaron en orgánulos, ¿sí? Esta relación simbiótica fue mutuamente beneficiosa y clave posteriormente para la evolución celular compleja. En la siguiente figura vemos un árbol filogenético de los 5 supergrupos principales de eucariotas. Tenemos a la Escabata, a la SAR, a la Arqueplastida, a la Amoebosa y a la Spistoconta. En cuanto a las características claves de los supergrupos, en esta tabla se resumen las características claves de cada uno de ellos, como el tipo de nutrición, la movilidad y ejemplos representativos de cada uno. Destacan los diversos modos de vida, desde fotoautótrofos hasta heterótrofos. Bueno, iniciando la última unidad, hablaremos ahora sobre los hongos.
En cuanto a las características generales de estos, son células eucariotas autotrófas por absorción que van a digerir los nutrientes externamente y luego lo absorben, ¿sí? Tienen paredes celulares que contienen quitina, pueden ser unicelulares, como en el caso de las levaduras, o multicelulares, como en el caso de los micelios, y presentan una digestión externa. Los hongos se pueden reproducir de forma sexual o asexual mediante esporas y el ciclo de vida incluye ya plasmagomia, que es fusión citoplasmática, cariogama, y fusión, que es la fusión de núcleos, y meiosis. Se descomponen, son descomponedores clave en los ecosistemas, reciclando nutrientes y forman simbiosis con plantas, micorrizas y algas líquenes. Los hongos tienen importancia en la fermentación industrial y en la producción de antibióticos y son utilizados también en la biotecnología. Por lo tanto, tienen un papel muy importante en la industria, así como también en la producción de enfermedades, ya que son responsables de enfermedades en humanos como en el caso de las micosis y producción de este tipo de infecciones. Bueno, hemos recorrido amplios temas como el caso de los virus, procariotas, protistas y hongos, destacando así la diversidad y evolución de cada uno, así como su función ecológica de cada uno de estos organismos en nuestro ecosistema. A través de este trabajo, de esta presentación, entendemos mejor cómo los seres vivos interactúan y sobreviven también a su entorno. Muchas gracias por la atención de cada uno. Les dejo mi correo si por ahí alguno tiene alguna consulta y nos vemos.